piden que la Asamblea Nacional no emita votos de censura que implique la destitución de ministros del gabinete ejecutivo, al menos mientras dure el decreto de emergencia económica. ¿Esto es constitucional, diputado? Fíjate, el presidente está plenamente apegado a la Constitución y las decisiones que tome en estas circunstancias la Asamblea Nacional, nosotros decimos, y estamos en lo correcto, son írritas, son nulas, porque están desacatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de su sala constitucional. El TSJ emitió una sentencia en la que responde a un pedimento de los mismos diputados de oposición que hicieran ante el TSJ reclamando lo que a su juicio era incorrecto en la forma de operar de acuerdo a como estaba establecido en el reglamento. Claro, lo hicieron en el año 2011. Claro, y recurrieron el 2012, y ratificaron el 2013, y ratificaron ahora en enero del 2016. Bueno, el TSJ se pronunció. Yo no voy a entrar a cuestionar si es tarde, es temprano, decidió. Ahora, en las reglas del juego democrático hay instancias claramente establecidas que hay que respetar. El TSJ es el máximo tribunal. La palabra del Tribunal Supremo, y el pueblo dice, pues después de una decisión del TSJ, lo que queda es la Corte Celestial. Bueno, el TSJ dispuso que había que convocar 48 horas antes en cada sesión. Había que definir la agenda a discutir para que todos los diputados y diputadas se preparen para la discusión y no se puede variar esa agenda. Da la instrucción de que todos los temas que signifiquen modificación o creación de nueva legislación sean discutidos ampliamente y fehacientemente con la población. Y la Asamblea Nacional, en voz del presidente actual de la Asamblea, ha dicho que desacata la decisión del TSJ. La Asamblea Nacional está en desacato. Por lo tanto, ese espacio, en lugar de convertirse en un espacio para legislar, para coadyuvar a la gestión del Estado, ahora se convierte en un foro político de discusión, pero las decisiones que se tomen allí no son comprometedoras porque no están en desacato. Diputado, mi pregunta viene para entender quizás este contexto que se presenta, porque vamos a chequear, muchachos, por favor, si me lo permiten, la primera página del diario Panorama también, porque este tema ha tenido ya como varias aristas para analizar. En la primera página del diario Panorama, en el cintillo inferior del diario Panorama, tenemos uno de los titulares que dice que la Asamblea Nacional insiste en censurar al ministro Rodolfo Marco Torres. Esto fue aprobado por mayoría calificada de los miembros de la Asamblea Nacional, el voto de censura. La Constitución Nacional, diputado, en su artículo 187, habla de lo que corresponde, las competencias del Parlamento Nacional. Una de las competencias, para no leerlas todas, la número 15, dice que efectivamente la número 10, es potestad de la Asamblea Nacional dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo o a los ministros o ministras. La moción de censura implica, entre otras cosas, la destitución del cargo del ministro o ministra en funciones. Es una potestad que establece la Constitución al Parlamento Nacional. ¿Cómo vía ejecutivo se le puede quitar esa potestad al Parlamento? No, fíjense bien. Lo primero, la Asamblea Nacional está en desacato y está actuando de manera ilegal, inconstitucional, puesto que no está respetando una decisión del TSJ. Ellos no respetan a los demás poderes, pero exigen que los demás poderes los respeten a ellos. Es una incongruencia, realmente. Pero siguen igual, convocan 24 horas antes, a veces con menor tiempo, dicen una agenda y varían la agenda en plena sesión, no hacen las discusiones adecuadamente y las consultas respectivas con el pueblo. Están en desacato al TSJ, pero vamos a suponer que no, que estuvieran cumpliendo con la Constitución, y sancionan a un ministro del gobierno revolucionario. Para sancionar eso no es un VAR,
donde nos estamos tomando unas copas de vino y entre vino y vino decidimos, vamos a sancionar a Gabriel. No, ahí tiene que haber una sustanciación, un informe, unos datos, unos números. Bueno, hubo unas que citaciones a demuestren. comparecer que el ministro no atendió. El ministro... Fue citado y no... ese es otro tema que menos mal que tú lo tocaste. El TSJ le recordó a la Asamblea Nacional cuáles son los procedimientos. El enlace, y está establecido en la Constitución, entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo es el vicepresidente. Bueno, la Asamblea Nacional es un suprapoder y le instruye a un ministro que vaya a comparecer sin respetar lo que dice la Constitución, que el enlace es el vicepresidente ejecutivo. Y así como lo hacen con un ministro, lo hacen con un gobernador. La directiva de la Asamblea Nacional dijo en su momento que se le instruyeron oficios de la directiva del Parlamento Nacional, tanto al ministro como al vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, en 3 oportunidades para que compareciera o asistiera a las citaciones que estaba haciendo el Parlamento venezolano, porque además está en la Constitución que los ministros que sean llamados deben atender el llamado del Parlamento Nacional. Se pidió que fuese vía vicepresidente ejecutivo y según la directiva del Parlamento Nacional se le enviaron oficios al vicepresidente de la República. Mira, yo lo creo cuando lo veo. Recuerdo ahorita clarito a Napoleón Bravo enseñando aquí está la renuncia de Chávez y mostraba un papel blandiéndolo así, pero nunca lo mostró. Así son ellos. Es el mismo comportamiento. Fíjense, hay unos datos, hay unos informes, las memorias y cuentas que se entregan todos los años obligatoriamente. No han hecho ningún estudio, no saben qué cantidad de alimentos consume el pueblo venezolano, no saben realmente con datos firmes qué hay y qué no hay, que pudieran tenerlo, elaborar un informe, que con ese informe, con objetividad, se diga, bueno, aquí están los problemas, pero no. Marco Torres es un corrupto, Marco Torres es un irresponsable, Marco Torres es un ineficiente, hay que destituirlo, sin pruebas, sin fehaciente. Mira, nosotros tenemos una batalla por la ética, por el respeto, por el debate de altura en la Asamblea Nacional. No hay discurso de ningún diputado o diputada de la oposición que no comience diciendo que los diputados de la bancada de la revolución, del bloque de la patria, o los ministros y ministras revolucionarios son ladrones, corruptos, narcotraficantes, cónchale, vale. Hay que ponerle seriedad. Y en este contexto, diputado Molina, en aras de ese acuerdo y ese entendimiento y debate de altura, ¿cómo queda, por ejemplo, también el respeto a la Constitución? Para precisar con este tema, ¿tiene o no tiene potestad constitucional el Parlamento Nacional para aprobar un voto de censura que implique la destitución de un ministro del Gabinete Ejecutivo? Sí lo tiene si estuviera actuando en el marco constitucional, pero no está actuando en el marco constitucional. La sesión en la que se realizó se tomó esa decisión por mayoría de la oposición contrarrevolucionaria, es una sesión irrita, porque no se convocó 48 horas antes y porque variaron el contenido de la agenda de discusión del día. Es irrita. Están incumpliendo con una instrucción, además que fue solicitada por ellos mismos al TSJ. ¿Ustedes consideran desde la bancada del Gran Polo Patriótico, diputado Molina, que a partir de ese momento todo acto legislativo o instrumento legal o acuerdo o decisión que emane de las sesiones ordinarias del Parlamento Nacional son inaplicables por cuanto, según la interpretación que estarían haciendo, ustedes están desconociendo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Claro. Fíjate, si ellos tienen que hacer la convocatoria 48 horas antes y la hacen 24 horas o menos antes, si hay el reglamento, la decisión del TSJ solicitada por ellos mismos dice que la agenda no se puede variar y ellos la varían, están incumpliendo. Y es una decisión, todas las decisiones que se tomen allí son irritas. Por eso nosotros decimos que es un foro de discusión en el que están haciendo perder tiempo a nuestro pueblo. ¿Ustedes piden disolver el Parlamento Nacional? No. Lo que pedimos es que hagan su trabajo en el marco de la Constitución. El pueblo está esperando que la Asamblea Nacional apoye a un proyecto nacional para salir de las dificultades económicas duras que tenemos a las que hemos estado sometidos. Y desde el 5 de enero no han hecho absolutamente nada, sino perder el tiempo y obstaculizar o pretender obstaculizar